Alguien más quiere entrar. Listo. Bien, en esta pequeña parte vamos a ver lo que es funciones. ¿Qué es una función? En palabras sencillas se podría decir que es como una máquina o algo así, ¿ok? De forma bastante abstracta se podría decir que es una máquina en la que yo le meto algo y me va a sacar otra cosa, ¿ok? Ahora, en palabras más complicadas se podría decir, una función es una regla de correspondencia, ¿ok? Se los voy a leer algo en un libro que es un poquito más serio. Ya, una función es una regla de correspondencia a cada elemento que pertenece al conjunto A, un solo elemento que pertenece al conjunto B. O sea, yo voy a tener un conjunto. En la materia se estudia el conjunto de los ejes X, digamos. Y ese conjunto va a tener una Y, ¿ok? En otro conjunto del eje de Y, ¿ok? O bueno, de las 10. Básicamente es eso, se podría decir en palabras más rebuscadas, así que es una regla de correspondencia que me dice que para cada X va a haber una Y, ¿ok? Que se va a definir por una determinada fórmula o ecuación, ¿ya? Y lo que me dice la maquinita es que yo voy a tener un pequeño cuadrito, más o menos así, a ver. Pero es una definición más abstracta, mejor si no la profundizamos mucho. Pero la cosa es que voy a tener una pequeña máquina en la que voy a introducir un número y me va a sacar otro número u otra cosa, ¿ok? Eso básicamente sería una pequeña función, ¿ya? Luego en esta materia vamos a estudiar lo que es el dominio de imagen. Ya, a ver, eso sí se los anotaré. Dominio e imagen, ¿ok? Dominio e imagen, a ver, básicamente en palabras sencillas, el dominio de cierta función sería a dónde va a llegar del eje X, por así decir. A ver, se los escribiré en palabras un poquito más formales. Dominio sería el conjunto de valores reales que puede tomar la variable X, ¿ok? Variable X, ¿ok? De manera que la función quede definida. Ya, es el conjunto de valores reales que puede tomar la variable X, básicamente. Imagen. La imagen la imagen es el conjunto de valores reales que puede tomar la variable Y en función a los valores que tenga X, ¿ok? Eso es importante. Conjunto de valores que puede tomar variable Y en función a los valores que tenga X. X, listo. ¿Ya? Eso como definición sencilla. Y estos a su vez, cuando yo quiera hallar el dominio o la imagen de cierta función, que ya vamos a ver el método de cómo hallar el dominio o imagen, se van a regir, digamos, en el método de resolución de ejercicios. Vamos a ver que para hallar el dominio y para hallar la imagen tenemos que tomar en cuenta restricciones de ciertas funciones específicas, ¿ok? Y eso se los voy a dar con calma, ¿ok? Pero por lo general son bastante lógicas. Por lo general, porque algunas son bien rebuscadas. Por ejemplo, nosotros en esta materia solo estamos estudiando números reales, ¿ok? No imaginarios. ¿Qué significa? Que todas las raíces de mis funciones tienen que ser sí o sí,
o todo lo que está dentro de las raíces de mis funciones, que sean raíces de número par, tienen que ser mayores a 0. Por ejemplo, esa es una restricción, ¿ya? Y bajo eso voy a tener que hallar el dominio y el rango de mi imagen, ¿ok? Eso vamos a ver. Luego, a ver, un momento. Bien, acá. Luego en este capítulo vamos a ver cómo se va a representar una función, cómo se va a graficar básicamente, ¿ok? Cómo podemos graficar funciones. Luego vamos a ver que dentro de la gráfica estas funciones. A ver, esto también lo anotaremos, esto también es importante. Gráfica. Gráficas. Para hacer gráficas de funciones, en este capítulo específicamente, vamos a, por así decir, vamos a guiarnos por algunos pasos, ¿ok? Esto de gráfica de funciones lo van a ver mejor en el segundo parcial con lo que es el criterio de la primera derivada, la segunda derivada, etcétera, ¿ok? Pero por ahora yo les voy a dar una pequeña guía de algunos pasos que sería bueno que sigan si es que les piden graficar, ¿ok? Primero se tiene que fijar en las intersecciones con los ejes cartesianos, ¿ok? Cartesianos. ¿Ok? Intersecciones con los ejes cartesianos, ¿ok? Vamos a ver ejemplitos en un momento. Luego, ver si son simétricos, ¿ok? Vamos a ver si son simétricos. Simetría. Luego vamos a ver si tienen asíntotas, ¿ok? Asíntotas. Listo. Más o menos eso yo les diría que se fijen para resolver ejercicios o para graficar funciones, ¿ok? Pero también, a ver. A ver, vamos a profundizar un poco cada uno de estos subtítulos. Ok. Para las intersecciones, sencillo. Ustedes van a reemplazar en su función x igual a 0, y igual a 0, ¿ok? Sencillo. Y ahí van a tener los puntos de intersección con los ejes. Luego, van a tener lo que son las simetrías. Vamos a tener diferentes simetrías, ¿ok? Una simetría que podría ser con respecto al eje Y. ¿Y qué significa que una función sea simétrica con respecto al eje Y? Eso significa que es una función par, ¿ok? Eso también hay que anotarlo. Función par. Función par. Listo. Estar en español. Esto no está. Ya. A ver. Listo. Vamos a tener lo que es la función par. Luego, cuando es simétrica respecto al eje X, es el inverso, digamos, de lo que sería la función par, pero no tiene ningún nombre especial. Luego tenemos lo que es la simetría con respecto al origen. Respecto al origen, que se le llama función impar, ¿ok? Función impar.
Ahora, a ver, aquí más se los anotaré un pequeño paréntesis igual de cómo me puedo dar cuenta si una función es par. Si existe un eje X, un punto X, Y en mi función, una función par va a tener el mismo punto, pero con el X negativo, ¿ok? Y. Eso significa básicamente. Y luego, cuando una función es impar, significa que cuando yo tengo un punto X, Y, entonces va a existir un punto menos X, menos Y, ¿ok? Este número puede ser cualquiera, este puntito puede ser cualquiera, puede ser 1 y 2. Entonces, cuando es una función par, va a existir un punto en la misma gráfica, en la misma función, que va a ser menos 1, 2. Y de igual manera con cualquier ejemplito acá, ¿ok? Eso significa. Ahora, ¿de qué hay formas de comprobarlo? Claro que sí. Una forma de comprobar que una función es par es si yo reemplazo un x negativo dentro de mi función, me va a resultar en la misma función, ¿ok? ¿Qué significa? Otro paréntesis para que no se me confunda. Que si yo evalúo un x negativo en mi función, este me va a resultar de f, simplemente de x, ¿ok? Eso. Luego, si tengo una función impar, puedo comprobarla reemplazando, en vez de f igual a un f negativo, básicamente lo mismo, hacer lo mismo, pero con diferente resultado, ¿ok? Y vamos acá. Y me va a salir de la siguiente manera, ¿ok? Si una función es impar, entonces si yo reemplazo un x negativo dentro de mi función, me va a salir igual a la función, pero con signo negativo, ¿ok? Y así es como se verifica, ¿ya? Y es lo que significa. Luego, tenemos las asíntotas. Estas asíntotas pueden ser horizontales, verticales u oblicuas, ¿ok? Asíntotas. Entonces, tenemos, a ver, verticales. Horizontales. Horizontales y oblicuas. Chan, chan, chan. Ya. Las asíntotas verticales por lo general se presentan en ejercicios que sean fracciones, ¿ok? En funciones que sean fracciones, básicamente, ¿ya? A ver, en palabras formales, una asíntota vertical se halla despejando la variable y del denominador. Este se iguala a 0. Y así, esa simplemente sería mi asíntota vertical, ¿ok? En cambio, una asíntota horizontal se halla despejando la variable x de mi función y igualando el denominador de lo que estoy igualando a 0. Y esa ya sería mi asíntota horizontal. Ahora, para las asíntotas oblicuas es un poquito más especial. ¿Por qué? Porque son ya funciones, o sea, son ya ecuaciones de rectas, ¿ok? A ver, vamos a hacer unos ejemplitos acá, pero súper cortitos, para que no se me aburran. A ver, verticales. Van a tener la siguiente forma. Vamos a ponerlo bonito con ecuaciones. Estoy enfatizando un poco en esta parte porque algunos docentes no lo hacen y al final el auxiliar sí o sí se tiene que hacer cargo. En este caso yo sí me voy a hacer cargo, no se preocupen. Va a tener la siguiente forma, mi asíntota horizontal, digo vertical, y mi asíntota horizontal va a tener la siguiente forma, ¿ok? Las oblicuas, en cambio, son así,
son más o menos así. Y igual a m x más b. Así, ¿ok? Entonces, a ver, un ejemplito así súper sencillo. Ya, por ejemplo esto, ¿ok? A ver, después de esto lo pondremos como ejemplo. Pondremos mejor en otra diapositiva, ¿verdad? Ejemplo. Ejemplo, asíntotas verticales y horizontales. No hay que ser. Ya. Vamos a ver un ejemplo súper sencillo, tratando de no adelantarnos mucho en los subtítulos para ir en orden, ¿ok? Este ejemplo me dice así, que yo tengo una f. Momento. Vamos a ponerlo más bonito. Yo tengo una f de x igual a la siguiente función, x más 4 sobre x menos 2. Ok, es súper sencillito. De ahí me tienen que hallar las asíntotas verticales y horizontales. ¿Ok? La asíntota vertical que me decía es que se despeja la variable y el denominador resultante es igual a 0. Bien, entonces sencillo. Aquí está despejado y porque f, básicamente esto es igual a y. ¿Ok? Así que no hay problema. Entonces esto lo agarro y lo igual a 0. Lo igual a 0 y grafico eso. Simplemente es eso. Luego, la asíntota horizontal. Esta es la asíntota vertical. Vamos a ponerle acá. Vertical. Asíntota vertical. Se cambia de idioma cada rato, chicos. Mi paquete de Office y de paso mi teclado es inglés, así que estamos bien fregados en eso. A ver, no se preocupen. Ya, esa va a ser mi asíntota vertical. Ahora, para hallar la asíntota horizontal, ¿qué me dice? Despejar la variable x, ¿ok? Entonces, de acá, ¿cómo lo despejaríamos la variable x? A ver, eso lo haremos paso a paso, pero si algún capo ya lo ha hecho, genial. Porque, si se dan cuenta, es bastante sencillo. De acá, esto yo puedo anotar menos 2 más 2. Esto lo divido entre esto. Se simplifica y esto lo divido entre esto. ¿Qué me va a quedar? Acá. Me va a quedar 1 más 6 sobre, que es x menos 2, ¿verdad? De acá mando el 1 al otro lado y vamos a intercambiar términos, ¿ok? Básicamente esto. Esto se va a ir al otro lado. Y luego esto lo voy a mandar a dividir. Así. A ver, un momentito. Esto acá. A ver, un momento. Ya, es y menos 2. Digo, menos 1. Y acá simplemente es lo que ya hemos copiado aquí. X menos 2, ¿verdad? Listo. Y listo, ¿verdad? Este 2 se va a ir al otro lado como más 2. Listo. Y de acá, digamos que ya se puede desarrollar un poquito más. Sería... Aquí arriba tendríamos 6 menos, o bueno, más 2
menos 2 y abajo sería y menos 1, ¿verdad? Y menos 1. Ya, pero ¿qué nos interesa aquí para hallar la asíntota horizontal? Para asíntota horizontal. Listo. Para hallar la asíntota horizontal que nos decía, simplemente necesitamos despejar la variable x y igualar su denominador a 0. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos de acá, que sería y menos 1. Control Z, un momento. Ya. Y menos 1. Y eso igualamos a 0. Y ya, ahí tendría mis dos asíntotas. Eso es todo. ¿Ok? Y incluso lo podemos graficar, que es bien sencillo. Voy a tener mi eje cartesiano. Y donde x sea igual a 2, voy a tener una recta. Y donde x sea o y sea igual a 1, voy a tener otra recta, ¿verdad? Y es bastante sencilla la gráfica. Eso no creo que sea necesario hacerlo. Porque tendríamos que hacerlo en GeoGebra. También vamos a manejar GeoGebra. Vamos a tratar de hacerlo en GeoGebra esta clase, ¿ok? Y así de sencillo sería. Ahora, lo complicado viene con las asíntotas oblicuas, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo así. Coma, horizontales y oblicuas. Oblicuas, con doble I. Ya. A ver, se les voy a buscar un ejemplito. Ya, a ver. Las asíntotas oblicuas por lo general vienen de funciones parecidas, así, ¿ok? Funciones similares a esta, pero para mis asíntotas oblicuas, el numerador va a tener un grado mayor. Por lo menos va a ser en un grado mayor al denominador, ¿ok? Por ejemplo, este ejemplito. Este es al cuadrado menos 4. Y sobre x menos 1. ¿Ok? Este es otro ejemplito que vamos a hacer. Ya, nos damos cuenta que la función tiene el numerador es un grado mayor al denominador, ¿verdad? Entonces va a tener asíntota oblicua. Ya. Para la asíntota vertical, sencillo. Ya está despejado y. Y simplemente igualamos el denominador igual a 1, ¿verdad? Ahora, para la asíntota oblicua, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe dividir el numerador entre el denominador algebraicamente. ¿Ok? Eso ya lo hemos aprendido a hacer en prefas. Si no se olvidan, ¿ok? Vamos a copiar esto y vamos a anotarlo acá. Asíntota vertical. Va a ser esta. Esto igualado a 0. Listo, ya no hay lío. Ahora para la asíntota oblicua vamos a dividir como sabemos hacerlo. ¿Ok? Del modo que ustedes sea más cómodo. En este caso. Más o menos algo así se debería notar, ¿ok? Chan, 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 chan. Listo. Un momento. Un poquito más separado. Y vamos a poner acá esto, una rayita para que se familiaricen con lo que estoy tratando de hacer, ¿ya? Una rayita así y otra rayita por aquí. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Aquí estamos. Básicamente es hacer eso, ¿ya? Vamos a dividir. A ver, ¿qué primer número podríamos multiplicar acá de modo que me dé x al cuadrado? X simplemente, ¿verdad? Acá se podría rellenar con ceros para no estar confundiéndonos. ¿Ok? Pero creo que no va a ser muy necesario, pero sí podría ser un bonito detalle. A ver, más 0x, ¿verdad?
Mis líneas ya se han movido. Listo. Entonces aquí vamos a anotarle otro, una X, ¿ok? Simple X. Vamos a anotarle una X y vamos a dividir normalmente. X por X va a ser X al cuadrado. Vamos a hacer algo bien. X elevado al cuadrado. Listo. Más X por menos 1 sería entonces al otro lado. Bueno, esto en realidad va al otro lado con signo negativo. Y luego la X, o bueno, la X negativa iría con signo positivo, que sería más X, ¿verdad? Y bien, esto se va a restar, chan, 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 esto también se va a restar y bajaría el 4, ¿verdad? Y aquí se le suele hacer otra línea, así para que sea más bonito. Ya. Listo. Entonces, acá abajo me va a quedar simplemente X menos 4 y listo. X menos 4, ¿verdad? Ya, este número, bueno, puedo seguir dividiendo, ¿verdad? Porque ya son del mismo grado. Pero en teoría se puede seguir dividiendo, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa si yo le anoto más 1 acá? Más 1 por X, queda X, se puede restar con esto, así que estoy bien. Y luego más 1 por 1 y ya me quedaría un resto, ¿verdad? Y hasta ahí, digamos. Ahora, esta va a ser mi asíntota, ¿ok? De lo que yo divido va a ser el cociente de mi división. Así se le llama, ¿verdad? Y listo. Ese sería. El cociente de mi división. Lo igualamos a Y y esta va a ser la asíntota oblicua. Ahora, en esta parte, no les voy a mentir, hay una forma un poquito más sencilla de identificar la asíntota oblicua, ¿ok? Y a ver, un momentito, esto se los anotaré antes de que se me vaya. Igual a Y, ¿ok? Hay una forma un poquito más sencilla de identificar la asíntota oblicua, pero eso es con límites, ¿ok? Yo creo que, no sé si su docente habrá hecho algo de eso, pero pienso que corresponde al siguiente auxiliar que haga ejercicios sobre asíntotas oblicuas, pero con límites, ¿ok? Que solo son formulitas, ¿ya? Esa va a ser mi asíntota oblicua. Y listo. ¿Ya? Así se identifica por lo general cuando un ejercicio tiene una asíntota oblicua y esta es una forma muy sencilla de, digamos, de sacar la asíntota, ¿ok? Pero después, por lo general, se hace con límites y es un poquito más rápido, pero límites todavía no hemos visto. Bien, a ver, ahora un poquito más de teoría. Ya hemos visto lo que es la función par e impar. Función periódica es muy sencillo. Es una función que en cierto periodo se va a repetir, repetir, repetir. Por ejemplo, el seno. Yo tengo un seno que tiene un periodo de 2pi, si no me equivoco. Y cada 2pi se va a repetir la gráfica. Sí, es un periodo de 2pi. Se va a repetir la gráfica cada 2pi. Y eso es simplemente lo que es una función periódica. Por lo general no se ve mucho en esta materia, más van a ver eso en ecuaciones diferenciales y tal vez ni siquiera lo vean. Es muy probable. Ya hemos visto lo que es función par impar. Ahora, composición de funciones también es sencillo, eso vamos a ver ejemplitos más que nada, porque se practica más que nada eso. Como digamos que algo teórico que se podría decir para repasar de composición de funciones, es sencillo, ¿verdad? Yo tengo aquí una función, estoy evaluando en X. Voy a evaluarla en Y, digamos, o en G de X, digamos, que va a ser otra función. Esa es composición de funciones, ¿ok? Nada más. Es bastante sencillo. ¿Ya? Solo eso.
Bien. Una función es inyectiva cuando al graficar la función yo puedo cortar con líneas horizontales en un solo punto de la función, ¿ok? Eso le vamos a poner una gráfica que vamos a buscar por aquí. Función inyectiva. Ya. Aquí debe haber gráficas bonitas, así que vamos a ponerle una gráfica de acá, ¿ok? Esta está manualizada, pero... Ay, a ver, momentito. Ahí le pondremos dónde está esa gráfica manualizada. Aquí está. Esta sería una función inyectiva, ¿ok? Esto. ¿Por qué? Porque si yo paso líneas horizontales a través de esta gráfica, va a cortarlas en un solo punto. Esa es una definición súper sencilla. Igual esta sería una función inyectiva, ¿ok? Esa definición se le puede dar, que es súper sencilla. A ver, pondrémoslas por acá. ¿Y esto qué significa? ¿Qué se podría traducir? Función inyectiva. Ya. Listo. Listo. Esta es una función inyectiva, el ejemplo. Y sencillo, se podría decir que para cada x hay solo una y. Para cada y hay solo solo una x, ¿ok? Bueno, excepto digamos este caso. En realidad se podría decir que para cada y solo hay una x, ¿ok? Para cada x puede haber dos y, pero para cada y solo hay una x, ¿ok? Eso significa. Para cada y solo una x. Y listo, eso nomás aquí. Ya, a ver, después, ¿qué más podemos repasar? La función inversa, si cumple la condición de ser inyectiva, es simplemente despejar y de mi función y a eso se le llama función inversa, ¿ok? Así de sencillo. Función inyectiva y acá le vamos a poner... inversa, listo. Si cumple la condición de ser inyectiva, sencillo, entonces se puede volver función inversa. Aquí vamos a tener en la notación que sería f elevado a la menos 1. Esto no significa que es 1 sobre f, ¿ok? Esto solo es por conveniencia. Simplemente lo anotamos porque es una forma más sencilla de anotarse, ¿ok? Luego tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo hago la composición de f, un momentito, listo. Si yo hago la composición de f de x, un momento. Si yo hago la composición de f de x, a ver, vamos a anotar algún circulito que parezca composición por aquí. Compuesto, a ver, ya, a ver, le vamos a anotar así, ¿ya? Un circulito, a ver. Ya, vamos a anotarlo así, ¿ya? Compuesto de f de x, o bueno, de su inversa. Esto da como resultado simplemente x, ¿ok? Esa es una propiedad, por ejemplo. El dominio de f de x va a ser igual a la imagen de su inversa, ¿ok? Y la imagen de f de x va a ser igual al dominio de su inversa. Así de simple. Luego, a ver, vamos a seguir viendo qué más hay en teoría. Si yo tengo, digamos... A ver, vamos a ponerlo así de grande, ¿ya?
vamos a anotar un pequeño control Z. Qué raro, ya esto no puede ser. A ver, por así decir se llama esto. A ver, dame un momentito. Bien, chicos, a ver, vamos a ver lo que es un poquito. A ver, esto es, en realidad es sencillo. A ver, si yo tengo una función, a ver, lo insertaremos, una función f, ya, le pondremos así. Y yo le sumo una función g. A esto, a su vez, le puedo dividir una función h, por así decir. Y le puedo multiplicar, digamos, otra función k, por así decir. El dominio de todas estas funciones, o bueno, de todo esto que estamos haciendo con estas funciones, va a ser la intersección de f con la intersección de g, con la intersección de h, con la intersección de k y así sucesivamente, ¿ok? Dominio, vamos a ponerle acá. De ecuación, entonces. Índice, un superíndice, genial. Vamos a ponerle que el dominio de f tiene que intersectarse con el dominio de g. Y esto a su vez vamos a intersectarlo con el dominio de h. Y esto a su vez vamos a intersectarlo con el dominio de k, ¿ok? Y así se hallaría el dominio, básicamente, ¿ya? Ahora, hay ciertas restricciones que vamos a tratar de ver en ejercicios, que son un poquito diferentes, pero que no digamos, afectan la lógica, ¿ok? Pero básicamente es eso. Cuando yo tengo la suma de dos funciones, el dominio va a ser su intersección. Cuando yo tengo la resta de dos funciones, también va a ser su intersección. Cuando yo tengo la división de dos funciones, va a ser la intersección por el dominio, ¿ok? La multiplicación, lo mismo. Listo. A ver. Ahora, para graficar funciones, yo quiero que tomen en cuenta las traslaciones, alargamientos, reducciones. Sí, se podría decir que eso, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver con ejemplitos. Luego, a ver, algo más importante que se pueda decir de este pequeño libro. A ver, para repasar teoría y estar tranquilos con esa parte. Ya, vamos a tener luego lo que son las funciones especiales, ¿ok? Funciones especiales, a ver. Ya. A ver, la forma de repasar una función de primer grado es una recta, simplemente, ya sabemos. Una función... Un momentito, siguen entrando sus compañeros. Listo. Luego tenemos las funciones de segundo grado, que son parábolas por lo general. ¿Qué vamos a hacer grafiquitas de esto? Yo creo que vamos a practicar con esto más que nada, para que me entiendan. Luego funciones de mayor grado, ya serían polinómicas, por así decir, de forma general, y ya tienen diferentes formas de su gráfica, ¿ok? Luego tenemos la función exponencial, que es simplemente como la mitad de una parábola, se podría decir, pero tiene una gráfica un poquito más especial, que no se pide mucho en los exámenes, no he visto que pidan mucho. Ya. Luego, tenemos las funciones trigonométricas, que ya saben cómo graficar, yo creo.
Y si no me dicen, para repasar un poquito eso y que ustedes estén bien para sus exámenes, sabiendo graficar bien. Luego tenemos, ahora sí, funciones especiales, ¿ok? A ver, de las funciones especiales, ¿qué podemos decir? Ya, a ver, en esta materia van a ver lo que es la función valor absoluto, parte entera, función distancia, que es como una sierra, función signo, y función escalón unitario, o Heaviside, o paso unitario, también se le dice. Esta es importante, pero para la materia de ecuaciones diferenciales, ¿ok? No por ahora. Pero sí puede que tengan algún ejercicio de eso, pero es muy raro. Eso no suele entrar a los ejercicios ni a los exámenes. Ya, a ver. Vamos a ver de forma bastante general ejemplitos de las diferentes funciones, ¿ya? Vamos a ponerle de título funciones especiales. Funciones especiales, ya. Función en primer lugar le vamos a poner valor absoluto. El valor absoluto, ¿qué me dice? A ver, es bastante sencillito. Yo tengo, a ver, vamos a ponerle con ecuación. Vamos a tener, aquí está, el valor absoluto de una función f de x, ¿ok? Bien, ¿qué me dice esto? Que el dominio, o bueno, no el dominio, se podría decir que el valor absoluto lo que hace es que para valores de la función mayores a 0, o mayores o iguales a 0, va a darle el valor de la misma función. A ver, vamos a ponerlo más bonito. A ver, aquí está. Que esta función va a valer f de x cuando f de x sea mayor o igual a 0. A 0. Bien. Y f de x va a ser igual a menos f de x, en este caso con menos, para valores de f de x menores a 0. ¿Ok? Listo. Eso es todo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que cuando yo tengo la gráfica de cualquier cosa, toda esa gráfica, si está en valor absoluto, va a irse al lado positivo de las yes, ¿ok? Y vamos a hacer ejemplitos y me van a entender un poquito mejor, yo creo. Bien. Ese es el conceptito de valor absoluto, básicamente. Luego tenemos lo que es función parte entera. Parte entera. Listo. A ver, vamos a buscar si hay en mis corchetes acá algo parecido a parte entera. A ver. Aquí está. Perfecto. X tengo acá y esto no. Ya. Es la parte entera de X, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Es básicamente como redondear cada valor de X, más o menos, ¿ya? A ver. Esto va a tener, digamos, un cierto valor igual a n, ¿ok? ¿Qué significa? Que va a existir para n. A ver, se lo voy a poner más bonito. No, va a pertenecer a los enteros, ¿ok? En primer lugar, va a pertenecer a los enteros y esto va a tener el valor de n dentro del intervalo de este intervalo, ¿ok? X y esto
n más 1, ¿ok? Más 1. Listo. Y esto igual lo vamos a ver en ejemplitos, pero básicamente significa que x, o bueno, mi función, que es una parte entera, va a tomar valores enteros y van a ser básicamente como escaloncitos en la gráfica, ¿ok? Que es sencillo, se deben acordar la mayoría, yo creo. Y simplemente es como que me redondeo un número. Si yo tengo aquí 0,5, va a aumentarle o va a redondearme al valor inmediato, al valor mayor inmediato, ¿ok? 0,5 sería igual a 1, ¿ok? Por ejemplo. Así. Chan, 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 chan. Luego tenemos, a ver, otra función, función distancia. Ya, función distancia, que se denota con llavecitas. La distancia, tantos. Y esto se va a definir ya más parecido a esto. Sus definiciones con gráficas similar. A ver si vienen entrando sus compañeros. A ver, va a tomar valores de 0 para cuando x pertenece a los enteros, ¿ok? Para cuando x pertenece, vamos a ver si hay ese símbolo por acá, pertenece a los enteros, ¿ok? Y va a tomar valores que van a estar dentro de un valor absoluto que es de acá. A ver, un momentito. Va a tomar valores de la parte entera de x menos a, por así decir, para valores diferentes a los enteros, ¿ok? Chan, 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 chan. Acá no sé si habrá ese símbolo por acá. Ya. Ya, vamos a ponerlo así y vamos a ponerle una rayita bonita. Para cuando no pertenece a los enteros va a hacer esas grafiquitas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Básicamente es si yo tengo, digamos, el valor de x, o bueno, si quiero graficar, digamos, la función distancia, para un valor entero va a ser el mismo, va a ser 0, ¿ok? Va a ser 0, 0, 0. Y para un valor diferente a los enteros, por ejemplo, 0,5, va a ir hasta el 0,5 y va a tener una gráfica de una recta, ¿ok? Una recta que va a ser, que vamos a tener que graficarla con un valor absoluto. O sea que en valores de 0,5, por ejemplo, ya sería una rectita así. A ver, vamos a buscar gráficas para no complicarnos mucho. Función distancia. Pero esto por lo general sí no entra para nada en los exámenes, no se preocupen. Función, mejor dicho, distancia. Esto es solo como un repaso, pero yo no descarto la posibilidad de que entre como teoría, ¿ok? Función distancia, ¿dónde está? Función, a ver, función cierra, lo pondremos. Cierra. Ya, más o menos es... Más o menos es así. Más o menos, ¿ya? Es más que nada así. Se van a ir repitiendo estas montañitas así. Chan, 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 ¿ya? Ya, pero ya tenemos la definición. Ahora, otra importante, bastante importante, sería la función signo, ¿ok?
¿Qué es la función signo? A ver, ahorita vamos a decirlo. Esta función sí es importante porque sí entra en bastantes ejercicios. Vamos a verla en un momento. Y es bastante fácil su denominación. Simplemente es signo. Sí, más o menos es así. El signo de X. O si no, también he visto que es así. Signo. Algo así. Va a ser igual simplemente. Va a tener tres valores posibles, ¿ok? Va a ser o positivo, o 1, o menos 1, o 0, ¿ok? Y es bastante fácil su definición. Aquí está. Va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. A ver, ya no quiero ni escribir esto. Aquí está. Va a ser igual a 1, a 0 o a menos 1, ¿ok? Va a ser igual a 1 para valores de x mayores a 0. Mayores a 0. Va a ser 0 para valores de x iguales a 0. Y va a ser menos 1 para valores de x menores a 0. Y así de simple, ¿ya? Eso es todo. Luego, a ver, otra función importante, la función escalar unitario, como les decía, pero esa más que nada lo van a ver en ecuaciones diferenciales. A ver, esto copiaremos. Aquí lo vamos a hacer una parte súper chiquita porque no es muy importante y de paso al lado de función distancia para que vean que no es muy importante ambas. Las que están lado a lado no son muy importantes, ¿ya? Escalón unitario. Unitario, listo. Es simplemente U, se podría decir, o si no lo vamos a poner más bonito con su símbolo, si es que hay su símbolo. Y a ver, lo pondremos con 1 más. U de X. Creo que con la minúscula va a salir más bonito, yo creo. Sí, U de X. Así lo pondremos, ¿ok? U de X, que va a ser a ver, vamos a ponerlo de forma generalizada, ¿ok? U de X menos A, ¿ya? Que va a tomar valores de 1 y valores de 0, ¿ok? Va a ser 1 para X mayores o iguales a A. Aquí están mayores o iguales a A. Y va a ser 0 para valores de X menores a A, ¿ok? Y eso es todo. Ahora, esta función es muy, es importante, ayuda bastante para cuando yo quiero representar en una sola ecuación una función que está dada por dos tramos diferentes, ¿ok? Dos tramos diferentes de dos funciones diferentes, ¿ok? Y que tiene un salto, ¿ya? Eso lo van a aprender mejor, pero en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Por el momento no vamos a ver más. Listo. Y listo. Eso creo que es toda la parte teórica que digamos que deberíamos repasar. Y ahora sí vamos a entrar a los ejercicios, ¿bien? A ver. A ver, vamos a hacer los siguientes ejercicios. A ver, aquí tengo buenos ejercicios. Listo. Ya, a ver, el primer ejercicio me dice así. F de X es igual a la raíz de el valor absoluto de 1 menos X
menos el valor absoluto de x más de nuevo el valor absoluto de 2x menos 3 menos x menos 2 y todo esto elevado a la menos 1. Listo. Este es mi ejercicio. Y me dice hallar el dominio de la siguiente función. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero que vemos? Raíz. Entonces, su restricción sería que todo lo que está dentro de la raíz debe ser sí o sí mayor o igual a 0, ¿verdad? Todo esto debe ser mayor o igual a 0. Pero como está afectado por este exponente negativo, esto nosotros sabemos que se va a convertir en 1 sobre toda esta raíz. Entonces no puede ser igual a 0. Así que simplemente vamos a anotar que todo esto tiene que ser mayor a 0. Y listo. Ahora, de acá yo puedo mandar estos dos términos al otro lado, que es 2 más x. Quedaría así. Y luego, a ver, tengo valores absolutos. Aquí hemos visto que en su definición el valor absoluto se va a definir por intervalos, ¿verdad? Tengo 3 valores absolutos, así que voy a tener bastantes funciones, ¿verdad? Así que para no complicarnos mucho, vamos a tomar, digamos, para qué intervalo esto se va a volver positivo o qué signo va a tomar en realidad, ¿ya? Y vamos a hacernos una gráfica de eso, ¿ok? Aquí, si despejo 1 menos x, digámoslo así, va a ser x igual a menos 1, ¿verdad? Entonces del menos 1 yo voy a tener dos intervalos a partir del menos 1 donde se tenga que cumplir, digamos, la ecuación. A ver, ¿cómo se los explico? Haremos la grafiquita. Voy a tener aquí una rectita. Bien, mejor. Voy a tener una rectita para mi primer valor absoluto, otra rectita y otra rectita acá. ¿Ok? Para este primer valor absoluto. Aquí yo incluso puedo cambiar el signo, que no se salió porque es valor absoluto, ¿verdad? Eso espero que me estén entendiendo. Que si yo intercambio el signo acá, o sea, si lo pongo así, x menos 1 no afecta en nada, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un valor absoluto, cualquier signo se va a volver positivo. Cualquier signo lo afecta el valor absoluto. Momento. Bien, voy a tener acá el valor absoluto de x. Y siguen entrando sus compañeros. Y luego voy a tener este último valor absoluto, ¿ok? Bien. En cada uno se va a hacer un pequeño intervalo, digámoslo así. Voy a tener un intervalo en x igual a 1. Sí, en x igual a 1. En x igual a 0 y en x igual a 3 medios. Bien. 0. Luego en 1. Y luego en 3 medios, ¿verdad? Si despejamos de este pequeño valor absoluto x. Listo. Ahora sí. Voy a tener esos valores y luego para valores mayores a x igual a 2 tercios, a 3 medios, perdón, va a ser igual a esta función. A ver, vamos a ponerle así.
Una rayita así verticalcita, control C. Otra rayita acá y otra rayita acá. Listo. Ahora, esta función va a ser igual a 2x menos 3 para valores mayores igual a 3 medios. Luego va a ser x, o bueno, en este caso sería al revés, ¿verdad? Aquí va a ser menos, o sería mejor dicho, 3 menos 2x. Para valores menores y así. Aquí voy a tener valores de x simplemente. Y acá menos x, ¿verdad? Y aquí va a ser menos x. Luego acá, por último, tendría valores de x menos 1 para este ladito. Y va a ser igual a... Va a ser igual a 1 menos x para este ladito. Listo. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Qué estoy logrando? Cuando ustedes tengan, digamos, varios valores absolutos, este me parece un método bastante sencillo. Para este intervalo voy a sumar este con este con este. Si está con resta, lo resto. Si está con suma, lo sumo. Entonces, para los intervalos de infinito a 0, yo puedo tener mi función de 2x menos 3 menos x más, o bueno, sería en realidad comenzando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces sería 1 menos x más x menos x, mejor dicho, que sería entonces más x, más 2x menos 3 para este intervalo, ¿verdad? A ver, ¿qué les estoy tratando de decir más o menos? Vamos a copiar esto. Para este pequeño intervalo, mi función va a ser igual a 1 menos x en primer lugar, menos x y más 2x menos 3. No, aquí era 3 menos x, ¿verdad? 3 menos x, menos 2x. Qué raro, se me fue. Ya. Más 3 menos 2x. 2x, listo. Bien, tendría eso en mi primer intervalo, en este pequeño intervalo. Luego vamos a tener 1 menos x igual. Pero en este caso ya no va a ser esto, sino va a ser con x simplemente. Y luego se va a mantener este de arriba. Listo, para este otro intervalo. Aquí lo voy a anotar. Luego vamos a tener, ahora sí va a cambiar de signo en este intervalo, digámoslo así. Va a ser x menos 1 menos x simplemente, está bien, y más 3 menos 2x, listo. Y para el último intervalo va a ser x menos 1, está bien, menos x, y en este último intervalo sí va a cambiar el signo de esto, va a ser 2x menos 3, listo. Ahora, esto pueden hacerlo ustedes para cualquier tipo de función en la que se encuentren valores especiales que cambien en cierto rango, ¿ok? Aquí, en el rango de f de x mayores a 0 o menores a 0, cambia el signo, ¿verdad? O sea, cambia la función. Y esto pueden hacer. Y todo esto ya tendría que ser mayor a 2 más x en este intervalo, mayor a 2x en este intervalo, mayor a 2x en este y en este. ¿Ok? Y al final el dominio va a ser la unión de todas esas intersecciones, ¿ok? Así que, ya, vamos a graficar. Vamos a reducir primero estos términos para que entre más bonito y se entienda mejor. Este x con este x se va acá. Y 3 más 1, 4. Listo. Esta función va a ser para este primer intervalo.
Luego, para este otro intervalo, x menos 2x, ya. Sería menos 4x, ¿verdad? 4 menos 4x, ¿verdad? 4 menos 4x para este otro intervalo. Y para este otro intervalo serían... Sí, esta x con esta x igual se va a ir. Y aquí me quedaría 4 simplemente. Aquí ya. Va a ser esta x con esta x igual se van. Y me va a quedar 3, o bueno, menos 3 más 1, 2, ¿verdad? Y listo. Y ahora sí. Ahora sí, recién, todas esas funciones igualadas o serían mayores a 2, a x más 2, ¿verdad? Y ahora sí, digamos que hallaría mis intervalos. A ver, vamos a ponerle flechitas. Acá, luego acá y luego acá. Bien. Toda esta función debe ser mayor a 2 más x, así que vamos a copiarla. Vamos a copiarlo desde acá mejor. Ya. Y vamos a trabajar ahí mismo. Sería 4 menos 2x. Entonces, esta x va al otro lado, se podría decir que aquí se hace 3x, ¿verdad? Si esto lo mando al otro lado. Y si esto mando al otro lado, igual sería acá 2. Entonces, ¿qué me quedaría? A ver, vamos a señalarlo con una flechita. Me quedaría que x debe ser menor a 2 tercios. Tendría eso en primer lugar. Luego, para mi otra funcioncita, tendría que todo esto, o que 4 menos 4x debe ser mayor a 2 más x. Entonces, la x digamos que va al otro lado, entonces se haría aquí 5x. Perfecto. Este 2 va al otro lado y se hace acá 2. Entonces acá nos queda que x tiene que ser menor a 2 quintos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Luego tenemos este otro intervalo que me dice que 4 menos 2x tiene que ser mayor a 2 más x. Entonces, aquí abajo le pondremos este 2 menos x o menos 2x va al otro lado, digamos que se hace 3, este 2 va al otro lado, se hace 2 y nos queda que x tiene que ser menor a 2 tercios. Ya. X tiene que ser menor a 2 tercios. Sí, está bien, ¿no? O me estoy equivocando en alguna cosa. ¿Están de acuerdo, chicos? Si ven algún errorcito, me van a avisar, ¿ya? Aquí está. Ya, luego nos queda que esto tiene que ser que 2x menos 2 tiene que ser mayor a 2 más x. Entonces, esta x puede venir al otro lado y se convierte simplemente en x acá. Luego este 2 va al otro lado y este se hace 4. Entonces, x tiene que ser mayor a 4 para esta última parte.
Y cada uno de esos intervalos lo vamos a intersectar con los intervalos de los que vienen mis funciones respectivamente. Esta función viene de este intervalo, de menores a 0, ¿verdad? A ver, un momento. Ya. Para este pequeño intervalo, igual. Para valores mayores a 2/3 tengo que intersectar esto. En este intervalo igual para valores entre 2 y 3 medios. Así. Con este otro valor. Con menores a 3 medios. Así. Así sucesivamente. Sí, está bien, está correcto. Ya, está todo correcto, ¿verdad, chicos? No nos hemos equivocado en nada prácticamente, creo. Sí, está correcto. Ya, a ver, vamos a hacer las grafiquitas. En este caso, ahí lo tenemos. Listo. Ahora redonditos. ¿Qué tendríamos por este lado? El 0. Y luego menores a 2/3. 2/3 es un poquito mayor a 0. Así que lo vamos a poner un poquito más acá. Y no puede ser igual a 0. Sí, no puede ser igual a 0, ¿verdad? Bueno, creo que no va a interesar mucho en este caso. En este caso sí, no puede ser igual a 2/3, ¿verdad? Porque el intervalo me lo dice así, de esto lo vemos acá. Ya. Entonces esto es sin relleno. Listo. A ver, y vamos a hacerlo con calmita. Tiene valores, dice que tiene que ser valores menores a 0. Entonces acá. Y es con el intervalo menores a 0, así que sería todo esto con todo esto, ¿verdad? Listo. Ya. Entonces, el conjunto de solución de esta parte simplemente serían valores de menos infinito hasta 0. Y listo. En esta otra partecita, de 0 a 1. Vamos a copiar todo esto y sobre esto vamos a trabajar. Para esta otra partecita me dice valores entre 0 y 1. Aquí le pondremos los números para tener... a ver, este es 0 para ubicarnos bien, para no equivocarnos. Y aquí es 2/3. Listo. Aquí es 2/3. Vamos a acomodar esto por acá. Ahora, ¿qué me dice? Ay, a ver un momentito. Listo. Ahora valores desde 0 hasta 1. Tengo valores desde 0 a 1. En esta partecita. Listo. Y esto se tiene que intersectar con x menores a 2/5. 2/5 está más o menos por acá. Lo vamos a poner en medio de esto, ¿ok? 2/5. Bien. Vamos a poner el redondito por acá. Y 2/5 sin el rellenito. Listo. 2/5 por acá. Y tienen que ser valores menores a 2/5. O sea que iría del otro ladito, ¿verdad? Así. Y la intersección o el conjunto solución de estas dos sería valores entre 0 y 2/5. Listo. Continuamos. Va a ser una gráfica bastante similar a esta. Para este otro intervalo. Que serían, pero valores desde 1
hasta 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Y acá me dice valores de 3 medios. Entonces esto se va a solapar con esto. Ah, no. Me dice 2 tercios. 2 tercios es un poquito menor a 3 medios. 2 tercios, ¿verdad? Y tienen que ser valores menores. Entonces acá me dice que van a ser valores desde 1 hasta 3, hasta 2 tercios, ¿verdad? Y por último tendríamos este otro intervalo. Me dicen valores mayores a 4. Este ya va a ser 4 entonces. Y valores mayores se estaría viendo así más o menos. Y en el intervalo desde 3 medios hasta el infinito. O sea que esto no lo tomo en cuenta. A ver, un momentito. Esto lo tenemos que reducir y ya. Listo. Y el conjunto solución, o el dominio en este caso, serían valores desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 2 quintos, desde 1 hasta 3 medios, y desde 3 medios, no, hasta 2 tercios, ¿verdad? Y desde 3 medios hasta el infinito. Todo eso lo tienen que anotar como su dominio, ¿ok? ¿Han entendido, chicos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? A ver, vamos a anotarlo con calmita esto. Vamos a copiar de acá el conjunto solución y vamos a ir uniendo todos esos conjuntos soluciones. Ya, si tienen alguna duda o pregunta me van a decir, chicos, con confianza, ¿ya? Aquí sería desde menos infinito hasta 0. Incluye el 0, ¿verdad? Unión. Aquí estás. Unión. Otro conjunto que va desde 0 hasta 2 quintos. Entonces no es necesario que anote este 0, simplemente voy hasta 2 quintos. Y no incluye. Listo. De 0 a 2 quintos, está bien. Y luego desde 1 a 2 tercios. Unión desde 1 hasta 2 tercios y no incluye, ¿verdad? Listo. Esto, unión desde 3 medios que incluye. Entonces, 3 medios, coma infinito. Listo. Ese sería el conjunto solución, que en este caso sería el dominio de la función f. Y así se anotaría la respuesta. Es un poco, o sea, lo hemos hecho bastante largo porque yo lo tengo que hacer bastante bonito, como estoy haciendo en PowerPoint. Pero si no, lo hubiéramos hecho un poquito más rápido, si se dan cuenta. No es muy difícil, la cantidad de pasos es bastante corta. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿ya, chicos? A ver, otro ejercicio. Me dice, obtener la medida de la función. Y a las 6 vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos. Y volveríamos a pasar clases, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de rango o imagen y luego función inversa, luego gráficas. Y con eso acabaríamos, ¿ya, chicos? No voy a cansarlos mucho, ya vamos a acabar, no se preocupen. Pero estoy tratando de hacer unos ejercicios bastante complicaditos para que tengan idea de lo que va a entrar el examen, ¿ya? Porque es examen de intensivo y los exámenes de intensivo suelen ser más complicados, ¿ya? A ver, en este caso vamos a tener aquí arriba una raíz en la que está x elevado al cuadrado. No se olviden que si ustedes saben hacer estos ejercicios más rápido que yo,
envían al grupo con su nombre y vamos. Y les voy a rebajar un ejercicio de la práctica, ¿ok? Eso a modo para que ustedes estén practicando junto conmigo y no se estén aburriendo mucho en la clase, ¿ya? Listo. Esto acá. Más 1. Abajo voy a tener parte entera de 1 menos 2x, ¿ok? Más la raíz. Esto en cambio no es raíz, pero es raíz cuarta de 4 menos x. Listo. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice hallar el dominio, ¿ok? En este igual me decía hallar el dominio, lo pondremos por si acaso para no desubicarnos. Y en este otro caso igual, vamos a copiarle el mismo. Listo, ahora sí. Me dice hallar el dominio de la siguiente función. Restricciones. Ya saben, raíz de índice par, todo lo que está dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso tenemos estas dos raíces. Y luego, si tenemos una fraccioncita, el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿ok? No puedo tener denominadores iguales a 0. Porque en ese caso, cualquier cosa dividida entre 0 me da infinito y infinito no es un número muy definido, no es un número bien definido. A ver, aquí analizaremos esta función signo. La función signo, ¿qué me decía? La función signo me va a dar tres valores, 1, 0 o menos 1. Para x mayor a 0, para x igual a 0 y para x menor a 0. Esta x puedo generalizarla como en el valor absoluto como una función de x. Aquí la función de x, función de x y función de x. Bien. En este ejercicio, lo que está aquí adentro de mi función signo siempre va a ser positivo, si se dan cuenta. Más 1 es una constante, que si yo sumo cualquier cosa no me va a afectar en nada al signo, siempre va a dar más positivo, ¿verdad? Es una constante que si yo le quiero sacar la función signo, siempre me va a dar una función positiva, porque el signo de una función constante mayor a 0 siempre va a ser 1, ¿ok? Ahora, tenemos un valor absoluto. El valor absoluto que me dice que siempre mi función va a ser positiva, que todo lo que está negativo lo va a volver positivo. Entonces, en este caso, el signo de algo positivo siempre va a ser algo positivo. Así que no lo vamos a tomar en cuenta porque analizándolo un poco, nos damos cuenta de que esta función signo siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Me han entendido esa partecita? Me van a decir si no entienden para explicarles de otra forma. Si no. ¿Ya? Entonces todo esto tiene que ser mayor a 0. Tenemos por una parte eso. Y luego tendríamos mayor o igual a 0, ¿verdad? Esto me estoy confundiendo. Mayor o igual a 0, en primer lugar. Eso tenemos que intersectarlo con la restricción de mi otra funcioncita. O sea, con esta partecita, que todo esto tiene que ser igual, mayor o igual a 0. Esto intersectado con esto, que me dice que tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, listo. Ahora, ¿qué me quedaría de lo de abajo? Lo de abajo tiene que ser diferente de 0, así que también se le pone como intersección, ¿ya? 0. Intersección con esta parte entera. ¿Qué me dice que tiene que ser mayor o igual a 0? O bueno, diferente de 0. Vamos a ver si hay el signo de desigualdad acá. Distinto de 0. Perfecto. Listo. Listo. Ahora sí. De acá.
¿Qué pasa si queremos despejar de acá x? Nos va a dar valores imaginarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si lo analizamos con calma, siempre va a dar valores positivos. Y un positivo siempre va a ser mayor o igual a 0. Así que, de esta primera partecita, a ver, vamos a copiar todo, nos sale que es simplemente todos los reales, ¿verdad? ¿Me han entendido esa partecita de acá? Simplemente deducimos, o bueno, llegamos a la conclusión de que son todos los reales. ¿Okay? Eso tenemos que intersectarlo con el resto de las curvitas. De acá ya despejamos x. X me dice que tiene que ser menor o igual a 4. Listo. Y luego de esta parte, de esta última partecita. ¿Cómo yo sé qué valores debo excluir de, así por así decir, de mi dominio para que toda esa parte entera sea diferente de 0? Vamos a analizarlo para cuando es igual a 0. Y luego vamos a excluir el intervalo que me salga de esto, ¿ya? Y esto lo igualamos a 0 para trabajar mejor. Listo. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Para mi función parte entera me dice que si yo tengo mi parte entera igual a cierto valor, va a existir en este intervalo, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a hacer eso. N en este caso es igual a 0. Entonces, aquí es n igual a 0. Vamos a ponerle una flechita para entender mejor. Hasta 1. Pero debe ser de lo que está aquí adentro de mi función parte entera. ¿Ok? Y todo eso sería. Ahora, ¿se acuerdan de la anterior clase? Hemos hecho inecuaciones así, dobles inecuaciones, ¿ok? Pero yo también les había dicho que podríamos trabajar sobre estas mismas doble inecuación, sumando y restando números a todos los miembros de mi inecuación. En este caso vamos a restarle 1, ¿ok? Aquí menos 1. Aquí menos 1 a todas mis partes de mi inecuación. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 1 de un lado, este 1 se va a ir con este menos 1 y aquí me quedaría 0. Cuando trabajen así con dobles inecuaciones, fíjense todo el tiempo de que la inecuación tenga sentido. En este caso me dice que esto debe variar de menos 1 a 0. Y es correcto, el menos 1 es menor a 0, así que está en un buen lado de la inecuación, ¿verdad? Ahora, vamos a dividirlo entre menos 2, ¿ok? Vamos a dividir entre menos 2. En este caso, si divido algo, no hay problema, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En este lado me va a quedar así. Esto se va a ir con esto y lo que quiero lograr aquí es despejar x, ¿ok? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Ya es una incongruencia, se podría decir, ¿ok? Porque menos 1, bueno, un medio es mayor a 1 y que 0 varíe entre menos 1 y 0, o bueno, entre un medio y 0 no es algo raro, ¿verdad? Y se cumple entonces la misma regla de que los signos van a, bueno, los signos, los símbolos acá van a cambiar de sentido, ¿ok? Entonces le doy la vuelta, por así decirlo, ¿ya? Ese es un pequeño detalle que deben tomar en cuenta. Entonces tendría que excluir de mi dominio este pequeño intervalo. Y ya tendría prácticamente la respuesta. Vamos a hacer su grafiquita, ¿ok? Esto viene de acá, ¿ok? Aquí abajo lo anotamos, listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña grafiquita. Con
estos pequeños simbolitos. Listo. Primero, todos los reales. Bien, entonces vamos a tener como primer intervalo todos los reales. Acá y esto acá. Listo. Y primer intervalo todos los reales. Y listo, aquí están todos los reales. Segundo intervalo, x menores a 4. Aquí ya tengo un 4 y incluye, así que le pongo un redondito rellenito. Menores, así que le pongo todo esto en los números menores a 4. Luego, de esta última parte, tengo que excluir este pequeño intervalo. A ver, esto lo anotaremos un poquito más acá. Esto lo vamos a anotar un poquito más allá, no importa. Y esto un poquito más acá para que se entienda. Listo. Entonces, de 0 a 1/2 1/2 no incluye. Aquí tiene que ser el 0 rellenito. A ver, aquí está, formando toda la forma. Listo. Pues con relleno. Listo, lo rellenamos y esa parte la excluimos. ¿Qué significa? Que el resto sí se puede intersectar. Entonces, más o menos sería como hacer esto. Simplemente excluir ese intervalo de todo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que mi dominio, vamos a copiar de acá, como he escrito la respuesta para no complicarnos mucho, que mi dominio va a ser de menos infinito hasta 0, incluyendo el 0. Luego va a ser desde, sí, todo esto desde 1/2 hasta 4. Desde 1/2, pero sin incluir, hasta 4, pero lo incluimos, ¿verdad? Y lo incluimos. Y listo, esa sería la respuesta. Desde el infinito hasta 0 y desde 1/2 hasta 4. Y listo, ese sería el dominio para este pequeño. Las funciones, o bueno, los ejercicios que vienen así con funciones especiales parecen un poquito más complicados, pero suelen ser un poquito más rápidos, ¿ya? No les van a tener miedo. ¿Me han entendido? ¿Están de acuerdo con esa respuesta o tienen alguna duda o pregunta? Oxy, entonces en la parte entera, cuando la inecuación no tiene sentido, simplemente le cambiamos las desigualdades. Para la parte entera, en este caso, está en el denominador de mi fracción, ¿ok? Y no puede existir división entre 0, así que debe ser diferente a 0 esta parte entera, ¿ok? Diferente a 0. ¿Cómo nosotros sabemos que esta parte entera o en qué intervalo nosotros sabemos que esa parte entera va a ser diferente a 0? Cuando sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, por definición de parte entera, nosotros podemos hallar el intervalo en el que esa parte entera va a ser igual a 0. Y ese intervalo simplemente lo excluimos, ¿ok? Depende del ejercicio. Vamos a excluirlo o vamos a analizarlo de forma conveniente que me pida el ejercicio. En este caso tiene que ser diferente de 0, así que hallamos el intervalo en el que es igual a 0. ¿Ya? Eso nomás sería. ¿Me has entendido? Sí, Oxy, gracias. Listo, no te preocupes. Si tienen alguna duda o pregunta, me dicen nomás, ¿ya? Bien, este otro ejercicio me dice así, que f va a ser igual al logaritmo natural. Bueno,
sería, no sería el logaritmo natural, aquí está mal escrito. A ver, sería igual al logaritmo y base x más 1 dividido entre 2 de el arcoseno de 2x dividido entre x más 1. Ahora, con los logaritmos, ¿qué restricciones se va a tener? En los logaritmos, la base debe ser mayor a 0 y diferente de 1. La base, en realidad, la base sería esta. Sí, la base tiene que ser diferente de 0, o bueno, mayor a 0 y diferente de 1, ¿ok? En primer lugar tenemos esa restricción. Luego el argumento debe ser mayor a 0 también, ¿ya? Y para el arcoseno también tenemos restricciones. Para el arcoseno me dice que el valor absoluto de lo que está dentro del arcoseno debe ser menor o igual a 1, en primer lugar. Y luego, todo lo que está dentro, bueno, sí, solo es esa restricción, ¿ok? Vamos a anotarlo aquí a un costadito para no olvidarnos, que son restricciones un poquito especiales, ¿verdad? Acá necesitamos el logaritmo. Vamos a escribirlo con calma. O mejor, vamos a su receso, ¿ya, chicos? Y luego vamos a continuar con la clase, ¿ya? 15 minutos de receso